de corazón a corazón, ¿qué tiene usted para ellos? ¿Qué va a hacer usted? Tal vez Santa Teresa lo decía. Uno tiene que tener, no tiene que sentirse mal de lo que ha recibido, de las oportunidades que tiene, de los méritos que ha conseguido, sino que tiene que tener una espalda más ancha para saberlo soportar. Y estoy aquí con la convicción de que en este país tenemos que recuperar la esperanza. Señor vicepresidente, gracias por estar en Los Protagonistas. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí a su casa. Efectivamente, pero no es mi casa, sino la suya. No, pero por favor, se la entrego cuando quiera. Bueno, creo que la vicepresidencia tiene una casa muy bonita. Ah, sí. Rogelio Salmona. Exactamente. Pero si quiere hacemos el switch. El switch. Y se viene usted a vivir acá, no hay ningún problema. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va la vida? Muy bien, afortunadamente, lleno de actividad, pero contento, muy emocionado además. ¿Qué le ha cambiado? ¿Qué me ha cambiado? Mucho de seguridad, Uh-huh. que no es que me guste mucho, la verdad. Sí. Y también es que ya hoy en día asistir a zonas o a sitios públicos, como por ejemplo supermercados, centros comerciales o iglesias, es un poco más complicado, porque cuando uno llega o lo aplauden o lo saludan y uno alborota al avispero. Incluso además me ha pasado algo muy lindo, y es que me encuentro con la gente y me ve y se echa a llorar. ¿Cómo así? Sí, así. Un sentimiento muy raro. Porque en el fondo esta campaña despertó un espíritu de esperanza. Y la gente entonces pues está un poco preocupada por el futuro del país y está sintiendo que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo representan una salida a sus problemas. En el fondo es un sentimiento de esperanza que hay que materializarlo en resultados, naturalmente. Nadie va a arreglar el país en 4 años, pero los elegimos para que arreglen el país en 4 años. Siente que a veces, además que usted tiene una mente muy organizada de economista y sabe dónde están las platas, siente que a veces se podrían quedar cortos en todo este rollo. Lo que yo creo es que nosotros tenemos un gran desafío, y es recibir muchos problemas simultáneos. Uh-huh. En energía, en salud, en educación, en vivienda, en lo económico, en el crecimiento, en seguridad, en corrupción, etc. Y hay que empezar a mostrar resultados significativos en todos. Yo creo que hay que sentar las bases que se noten para una transformación en donde el país pueda continuar de ahí en adelante haciendo esa transformación. Yo me imagino que usted era un tipo juicioso en el colegio. Sí, claro. ¿El mejor del curso? ¿El mejor del curso? ¿Nunca se tuvo que declarar en desobediencia civil? El mejor del curso, salvo creo que en 3 años en donde creé 1 de empate y 2 perdidos. Ajá. Y confiéseme, ¿le dolió no ser el mejor del curso esos 3 años, esas 3 veces? Pues un poquito, ¿no? A mí siempre me ha gustado ganar. Ah, qué bien. Cuando uno es el mejor del curso, la gente lo trata como en el curso. Vamos a esos años de la adolescencia, ¿como un sapo o como qué? Fíjate que no, sí, a alguien lo podrían tratar como un sapo, pero en mi caso no. En mi caso siempre me pedían era ayuda. Y hoy en día me encuentro con amigos a quienes yo les enseñaba de química, por ejemplo, o de física. Y les iba y les enseñaba y les ayudaba a aprender de física y química. Y hoy en día son gente muy brillante. Son banqueros de inversión, gerentes de empresas y tal. Una demostración de que uno también puede ser estudioso, pilo, pero además ser colaborador con las demás personas. Yo creo que desde ahí arrancó mi vocación de profesor, de maestro. Bueno, eso me parece importante porque nosotros lo vemos a usted como rector, sí, y en varias oportunidades, además de prestigiosas instituciones. Pero también ha sido profesor de aula, de clase. Yo soy profesor y también he sido rector. Por esencia he sido profesor porque desde chiquito siempre, tal vez mi mamá fue profesora, mi abuelo fue profesor. ¿De qué eran profesores ellos? Mi mamá era profesora de inglés, de colegios. Ajá. Y mi abuelo era profesor universitario en temas relacionados con derecho y con diplomacia. Y cuando yo llegué a la universidad, en primer semestre, pasé primer semestre, me fue bien, también el mejor del curso, y quería ser monitor. Entonces fui donde el decano y el decano me dijo, no se puede ser monitor, solo se puede ser monitor desde 7º semestre. O sea, usted estaba muy chiquito pelado, para pues, eso, claro, sí. porque apenas había pasado primer semestre. Entonces me fui... Pero me lo imagino jodiendo y jodiendo y jodiendo. No, sí, me fui a mi casa y entonces redacté un borrador de decreto rectoral.
por medio del cual se crean las premonitorías en la Universidad del Rosario. Fui donde el decano, se lo presenté y el decano me dijo, ve, buena idea, voy a hablar con el rector. Y fue instalado. Luego yo fui premonitor de cálculo en segundo semestre, premonitor de doctrinas económicas en tercer semestre y ya de en adelante pude llegar a ser monitor de varias materias. Eso quiere decir que los decretos que tiene listos el presidente... Son como los de la premonitoría. ¿sí? Los se sentó y ya los hizo usted. Pues hemos venido trabajando. Eso es el Arca de Noé. Ese es el primer compartimento del Arca de Noé, que como su nombre lo indica, es un arca donde va a llegar la tormenta. La tormenta es lo que heredamos del gobierno actual y hay que estar preparado. Compartimento número 1, todos los decretos que hay que presentar en las primeras semanas. Ya llevamos en este momento cerca de 90 y la idea es llegar por lo menos a unos 300. El Arca de Noé no se hundió porque no tenía compartimentos abiertos arriba. El Titanic sí se hundió por eso. ¿Temen que la tormenta sea tan difícil que el Arca pase momentos muy duros? Lo que pasa es que el Arca tiene otro compartimento, que es el compartimento de talento humano. ¿Cuáles son los perfiles de los cargos hasta el nivel 3 en cada organización y quiénes podrían ser parte de la respuesta a esos perfiles? Y el tercer compartimento es el plan de acción en los primeros días. Entonces, cuando uno tiene los decretos, las personas en respuesta a los perfiles y las ideas para implementar, se le facilita que el barco no se hunda. Noé, en un principio, era un poco arisco con el mensaje de Dios. Como hacer un arca en seco cuando el clima está bueno, pero terminó haciendo caso, terminó obedeciendo y, en términos bíblicos, por eso la humanidad se salvó. Porque tenía una decisión. Es un poco lo que le pasó a Abelardo de la Espriella. En el momento en que arrancó el Arca Noé hace 8 meses, pues seguramente muchos decían, no, imposible que llegue a ser presidente de la República. Pero él tiene determinación y decisión y dijo, no, yo voy a ir preparando el Arca de Noé porque yo voy a ganar la presidencia de la República. De hecho, incluso cuando yo acepto la vicepresidencia, yo no tenía certeza de que yo iba a ganar. Podía ser un digno tercer lugar. Sin embargo, yo sí en ese momento valoré mucho el tema, aparte pues del tema de principios y tal de la campaña, que el único candidato que despertaba emociones era Abelardo de la Espriella. Y en política, la emoción tiene que estar acompañada de la razón, o la razón tiene que estar acompañada de la emoción. En el Arca de Noé había tigres, pero también palomas. ¿Le faltó mucha emoción a Paloma? Yo creo que sí. Siendo una mujer extraordinaria, una mujer preparada, una mujer buena, además, que ha hecho una gran carrera política, pero no despertaba la misma emoción. Creo que pocas personas en este país despiertan emociones en política. Sí, hay poco caudillo en materia de... Bueno, Petro también despierta muchas emociones. Estoy de acuerdo. Es un mago en la tarima, además. Totalmente de acuerdo. Y el otro es Uribe. No tan bien acompañado a veces en todas las tarimas el señor presidente de la República. Exactamente. Mucha de la gente que se ha subido a las tarimas presidenciales, como en el caso de Medellín, son personas con las que usted no se daría la mano. Por ejemplo, dices tú, en el caso de Paloma. No, en el caso de los delincuentes que subieron a la tarima en Medellín. Esos personajes son absolutamente nefastos. Además, esto es una bofetada al pueblo antioqueño. Es que piénsalo de la siguiente manera. Esos personajes que subieron, que entronizaron en la Plaza de la Alpujarra en Medellín, y me consta, entre otras, además, porque yo estaba en ese momento en Medellín viviendo, y eso generó pues, un sentimiento de mucha preocupación y de rabia en el fondo. Porque un gobierno, en connivencia con esos grupos criminales, los entroniza en plaza pública y después además propone que sean gestores de paz. Eso es inaceptable porque lo único que genera es un sentimiento de impunidad y esa es una razón por la cual la gente pues estaba tan molesta. Antioquia es un departamento conservador quiero decir en tradiciones, y la gente a veces con los cambios, si son muy bruscos y muy violentos, no se sintoniza mucho. De hecho, yo creo que Antioquia iba a votar mucho por el Centro Democrático o por la propuesta de ustedes, pero de pronto eso de la Alpujarra hizo que los antioqueños tuvieran más ganas de votar. El triunfo de ustedes, en buena parte, se debió a Antioquia. Sí, Antioquia fue muy importante porque Antioquia tuvo una votación altísima y una diferencia altísima con respecto a Iván Cepeda. Antioquia fue muy importante, pero Antioquia venía en un proceso de resistencia. Usted recuerda la frase, si Antioquia resiste, Colombia se salva, y ellos lo tienen en el corazón. Desde el primer momento en que se elige a Gustavo Petro. O sea, ellos empezaron a sentir una animadversión profunda, un ataque frontal del gobierno actual
a su modelo de región. Y ese ataque lo sintieron incluso por hechos concretos. La no financiación del túnel del Toyo, el descuido con otras obras en la ciudad de Medellín, este tipo de acciones como la de la Alpujarra. O sea, fueron tantas bofetadas que ellos aún más fortalecieron su señal de que si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y cuando llegamos, por ejemplo, yo recuerdo ahí en la Plaza de Toros de la Macarena, Sí. e hicimos el discurso cuando uno llamaba a ese mensaje de si Antioquia resiste, Colombia se salva. Eso es una emoción profunda en Antioquia, muy profunda en Antioquia. ¿Cómo les fue viviendo con los antioqueños? Muy bien. Usted que la está verdad es que cachaco. yo digo que yo tenía paisaporte, ¿no? Porque yo era Restrepo. Sí. Eso le daba a uno una ventaja. Lo único es que yo decía que yo vivía cerca de la 10ª y entonces ahí se dan cuenta que era cachaco, porque no se dice la 10ª sino la 10. Pero bueno, al final mis ancestros son de allá y uno de ellos muy importante, fundador del Estado Independiente de Antioquia, que es don Juan del Corral. Entonces yo les decía que puede ser que no tuviera el acento paisa, pero sin mí no hubieran podido ser un Estado independiente, porque finalmente yo vengo de alguien que fundó ese Estado independiente. Bueno, el señor Corral fue un hombre muy fuerte. Sí. Y fue dictador para salvar a Antioquia y a su gente de los españoles. Pero ojo, no fue dictador en el sentido de dictador. Es correcto. Sino que dictó las constituciones de fundación del Estado Independiente de Antioquia. Por eso lo llaman el dictador, pero no porque fuera tan malo, ¿no? No. Pero me fue muy bien. Y me fue muy bien porque la verdad es que los paisas fueron súper generosos conmigo. Hubieran podido no serlo. Creo que ha habido pocas personas que han tenido los espacios que tuve yo en Antioquia. Incluso me abrieron la posibilidad de ser miembro de la Junta Directiva de ProAntioquia, un cachaco en ProAntioquia. Eso seguramente nunca antes visto, en uno de sus colegios más importantes Un también. yanqui en la corte del rey Arturo. Sería el libro. Pero además los quiero mucho, los admiro mucho. Creo que es una tierra pujante, trabajadora, emprendedora, berraca. Es una tierra de gente maravillosa que, a pesar de todas las circunstancias, o incluso en contravía de todas las circunstancias, ha logrado lo que ha logrado. Solamente, para no ir muy lejos, usted que es experto en estos temas de industria musical, lo que ha logrado en Importantísimo. en ese mundo es impresionante. La música urbana. La música urbana, es impresionante lo que ha logrado. Los de la edad nuestra le decimos reggaetón, ¿no? Pero El reggaetón. la música urbana, para que no se molesten, no se deliquen. Como usted es tan creyente, lo voy a confesar. A ver, uy. Dígame la verdad. ¿Con bendición o sin bendición? No, sin bendición. Dígame la verdad. ¿Usted dejó todo preparado para devolverse a la rectoría de la universidad si no salía lo de la presidencia o quemó todas las naves? No, yo quemé la nave. ¿Sí? Sí, yo quemé las naves completamente. Quemé esa nave y varias juntas directivas, además. Que dejan unos ingresos para una persona que vive de su trabajo. Exacto, sí. Yo quemé todas las naves. O sea, sí fue una apuesta importante. Y fue una apuesta pensada en el sentido, pues, que había una opción de hacerlo, de lograrlo, y que si no fuera ese el caso, pues seguramente habría otras oportunidades. Yo ya llevaba 4 años viviendo en Antioquia y yo había estimado que seguramente hacia el mes de agosto yo ya cumplía 4 años de rector y eventualmente tenía que retornar a Bogotá porque mi familia vivía en Bogotá. Entonces a mí me tocaba viajar todo el fin de semana a Bogotá, Medellín, Bogotá. ¿Cómo es el rollo que dicen que los tiempos de Dios son perfectos? Yo creo, sí. Y se anticipó, claro, unos mesecitos, ¿no? Ahora, con apuesta. Sí, y supongo que una apuesta improbable. Su señora le dijo, estás un poquito loco. ¿Te vas a tirar todo por la borda para meterte a la política? Ella es más loca que yo. Ella dijo que listo de una. ¿Sí ella le jaló hoy mismo? Sí, ella le jaló mismo porque ella dijo, ¿tú ves que hay un problema en el futuro del país? ¿Crees que está en riesgo la democracia? Y yo le dije, sí, creo que está en riesgo. Y me dijo, ven y lo ponemos en oración y pidámosle al Señor que sea su voluntad. Y después de eso, lo hicimos. Y justo esa noche, Abelardo Espriella me llama y me dice, quiero que vengas con tu señora mañana lunes a Barranquilla. Vamos a estar con mi señora y vamos a charlar. Y así fue. Cuando en esa conversación, él de entrada en su tono costeño me dice, yo no me voy a poner aquí con rodeo. Entonces, yo quiero que, sí, yo quiero que tú seas mi fórmula vicepresidencial. Y yo miro a mi señora y me dijo, bueno, hágale. Ah, pero los cogió ya quemarropa. Sí, de una. No, ustedes no pidieron una semana para No, porque pensarlo no había tiempo de semanas.
Claro. Era el día justo después de la elección del Congreso, el domingo. Me dice que le pidieron a Dios consejo, mensaje o como. Sí, ¿Y qué les dijo Dios y cómo se los dijo? yo creo que la propuesta fue la respuesta. Porque como yo pedí, si es tu voluntad, que se dé. Y si no es tu voluntad, pues que si me llegan a invitar a algo, que sea simplemente una buena invitación con un buen café, un buen tinto y chao. Mi hermana, que es muy creyente, siempre me dice ¿Usted que... no? No, sí, también, claro, pero ella es mucho más creyente. Ella es muchísimo más creyente y siempre tiene la Biblia muy cerca y dice que la abre y hay mensajes. Nada misterioso ni algo muy natural. Aquí tengo la Biblia. ¿Quiere que la abramos? A ver. Usted. Pero mire. Bueno, pero la tengo al lado de la Constitución. ¿Qué libro le gusta más, la Biblia o la Constitución? Los dos, Dios y ley, ¿no? Ajá. Esta es la Constitución con concordancias del profesor Olano, que es un gran señor de la Universidad de La Sabana. A quien conozco, mire. Sí. El artículo 74. ¿Qué dice? Así como Sí. lo abrimos al azar. Igual, Que le hable la ley, a ver. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. Pero bueno, esto aplica para el empalme. Todos los colombianos tienen derecho a acceder a los documentos públicos, o sea que tienen que entregar la información transparentemente, ¿no? ¿Por televisión o sin televisión? Yo propuse que fuera público, que fuera abierto, que fuera conocido por todos los colombianos, que fuera grabado. De hecho, yo lo había propuesto en el empalme anterior. Es que a mí me ha tocado entregar gobierno y recibir gobierno. Claro. Cuando lo entregué, yo exigí que fueran todos grabados. En aquel momento, el gobierno entrante, que era el gobierno de Petro, aceptó algunos casos y se opuso en otros casos. Y ahora yo volví a proponer lo mismo. O sea, no es una novedad. Si lo quieren sacar en televisión, fantástico. Es igual que lo que yo proponía. Esta Biblia me la regaló mi mamá, letra grande, ¿no? Para nosotros ya mayores. Ahora, donde usted quiera. No, pero no es tan grande la letra. No, es que ya estamos más viejos. Ush. Entonces vamos a ver. ¿Cómo lo podemos hacer aquí al azar? Como quiera. De Salmos, por ejemplo, aquí. A ver. Tin. Listo. Luego regresé a la casa. Los consejeros no supieron dónde había ido ni lo que había hecho. Hasta ese momento no les había dicho nada a los judíos, ni a los consejeros, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a ninguno de los que tenían un cargo público. Ustedes mismos ven la triste situación en que nos encontramos. Oiga, aquí le salió, parece, ¿no? le salió documentos públicos y aquí cargos públicos. En la Usted tiene... Nada privado, oiga. Nació para esto. Y nada privado. Todo público. Mire, más o menos el 70% de la población de este país se declara creyente. Sí. Estoy hablando de los cristianos católicos y los cristianos no católicos, con sus diferencias, pero todos cristianos. El país es laico, por supuesto, y la Constitución así lo determina, pero si el 70% de las personas de este país tienen fe, ¿por qué a veces molesta tanto que alguien que tenga fe ocupe un cargo público? Contésteme usted. No, yo no entiendo. En ese caso también molestaría, según eso, lo contrario, y no debería molestar ninguno de los dos. Tendríamos que ser un país en donde el que profese fantástico, el que no profese fantástico, siempre y cuando en ambos casos lo ejerza con sentido de integridad, con sentido de profesionalismo, claro, es que lo importante con compromiso. Es no llevar la fe o las cuestiones personales al ejercicio público e imponérsela a los demás. No, eso claro. sí es distinto. Porque yo creo que uno tiene que ser profundamente respetuoso. Es más, si uno tiene una fe profunda de verdad, uno es respetuoso de la diferencia. Y siempre yo he vivido en esa convicción. Y yo he tenido la fortuna de ser rector de varias universidades y de trabajar con gente que cree y que no cree. Uh-huh. Y no tengo ningún inconveniente en trabajar con gente que cree o que no cree. Como también no tengo ningún inconveniente en trabajar con gente que ideológicamente está o no está conmigo. Lo importante es que estemos en el mismo cuento, en ese caso, en una universidad, alrededor de un propósito de universidad. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad no de quedarnos en una o en otra orilla del puente, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él siempre hay propósitos comunes. Y que al final de cuentas podemos tener ideologías distintas, mentalidades distintas, religiones distintas, pero al final tenemos propósitos comunes. En un país, cómo enfrentar la pobreza, la inequidad,
cómo enfrentar la falta de desarrollo, el inacceso a los servicios básicos, etc. Es lograr ser unidad en medio de la diversidad. Y eso es lo que representó la fórmula con Abelardo de la Espriella, porque él es costeño y yo soy bogoteño, o bogotano y antioqueño, como del centro. Y creo que podemos tener cosas distintas o expresiones distintas o personalidades distintas, pero eso no significa que no podamos construir en coherencia. ¿Cómo va a ser esa construcción con una oposición que ya está bastante molesta por haber perdido la presidencia de la República? A veces parece estar más dispuesta al calentamiento en las calles que a la verdadera idea de sentarse a tratar de entenderse con el que ganó. Oposición siempre va a existir, y qué bueno que exista, porque nada más aburrido que el pensamiento homogéneo. Uh-huh. Aquí debe haber personas que piensen distinto, y el país tiene que acostumbrarse también a que haya personas que piensen distinto. Qué bueno sería que un país pudiera tener alternativas distintas al poder o de poder, pero que no pongan en riesgo la democracia. Es que lo que vimos recientemente era o entre destruir la democracia o continuar en democracia. Ese no debería ser una elección en un país como este, pero sí deberían existir posiciones y miradas distintas. Lo otro es que al final la manera de responder a esa pregunta es o está en la Constitución política, y es que tenemos que ser símbolo de la unidad nacional. Dicho de otra manera, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo no solamente gobernarán para quienes votaron por ellos, sino también gobernarán para quienes no votaron por ellos. Y la manera de responderle a ellos es invitarlos a la manada del tigre sobre la base de los resultados, de las acciones, de las respuestas a sus problemas. Si logramos dar una respuesta en salud, en educación, en vivienda, en prosperidad, en empleo, en capacidad emprendedora, en oportunidades, pues muy seguramente muchos de ellos van a hacerse parte de este proyecto de país. Mire, ¿qué pasaría si una de esas personas que no votó por ustedes, tocayo mío, se llama Gustavo Petro, se acercara a usted y le dijera: mire, José Manuel, ¿cuál debe ser mi rol en la presidencia de ustedes? ¿Qué espera el país de mí como expresidente? Usted, con sinceridad y cariño, ¿qué le diría? Que ejerza la oposición, pero con respeto a la democracia. Y con respeto a la democracia significa que no podemos en este momento incitar a la violencia o incitar a una desobediencia civil, porque en el fondo eso es incitar a caminar en una vía contraria a la democracia. Es lo que yo digo. En un país sensato debe haber oposición. No todos tenemos que pensar igual, porque los pesos y contrapesos construyen en una democracia y permiten perfeccionar la democracia. Pero debería hacerlo en el marco del respeto a la Constitución y a la ley. ¿Y eso qué significa? Pues de ninguna manera animando desobediencias civiles o generando violencias civiles. Si una persona anima esas desobediencias civiles que desembocan en violencia e infringe la ley, ¿se atendrá al peso de la ley en la administración de ustedes? Absolutamente, porque todo eso es contrario a la ley. Y aquí lo que está claro es que así como uno tiene que ser respetuoso del derecho a la protesta, esa protesta no puede de ninguna manera ir en contravía de los derechos de las mayorías, en vida, en movilidad, en empresa, en empleo, en derechos que son legítimos. Y ahí es donde tiene que existir autoridad, no anarquía. El hecho de que pueda sucederle algo jurídico al expresidente Petro durante los próximos meses o años podría indicar para algunos incluso la posibilidad de una extradición. ¿Eso incendiaría el país? No lo sé, pero además no puedo hablar sobre una hipótesis que ni siquiera se ha presentado. Lo que está claro es que quien ejerce la presidencia de la República tendrá que tomar decisiones siempre basado en la Constitución y en la ley. Hay otra hipótesis que me gustaría tratar con usted. Sé que se va a molestar. Pues. Yo ya lo sé porque usted es un hombre muy leal y muy recto, pero es que mucha gente ya habla de usted sin haber empezado a ejercer como vicepresidente, como el poder detrás de Abelardo y la posibilidad de una presidencia suya dentro de 4 años. Sé que es absolutamente, digamos, eso está muy tibio todavía, pero la gente lo está pensando. Yo se lo tengo que preguntar a usted porque la gente lo comenta. Pero la posibilidad de la presidencia de un colegio. Yo siempre he dicho que lo que quisiera hacer de cierre de mi carrera
de mi carrera de vida profesional es... Este colegio, si quiere. Pues puede creer que hace algunos años cuando me llamaron alguna vez... Gimnasio Campestre. De mi colegio, del Gimnasio Campestre. Mira, aquí está el loguito que es San Jorge. San Jorge Caballero. Integral, sí. Hace como, yo calculo que unos 10 años me llamaron alguna vez que si quería ser candidato a la rectoría del Campestre. Y yo les dije, en 20 años. Entonces ya los 20 años han pasado por lo menos 15. En 4 años uno podría ser candidato a la rectoría del Campestre, ¿sí o no? Uh-huh. No, yo siempre he creído que uno tiene que volver seguramente a que lo mueve también en sus fibras del corazón. Hay un libro que se llama From Success to Significance, uh-huh, que lo leemos todos los que tenemos más de 50 años. Del éxito a la relevancia o a la significancia o al legado. Y un poco después de los 50 años uno siempre dice, ya el éxito pues se ha logrado. Y de verdad yo debo agradecerle a Dios, entre otras además, porque me ha permitido tener momentos de éxito. Si por éxito mide uno oportunidades de poder o de prestigio o de dinero, lo que fuera, no importa. Pero llega un momento en donde uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser tu legado? Yo estoy en fase de construcción de legado. Y en este escenario de la vicepresidencia es para construir legado. Y por eso digo, qué lindo sería cerrar la vida profesional en un escenario en donde uno pueda dejar legado. Y le mortifica pensar que tanta confianza en usted pueda opacarle a Abelardo de la Espriella a la presidencia, o él se siente incómodo con usted en algún momento. No, porque yo creo que él es la razón por la cual todos los demás estamos aquí. Es decir, sin el Tigre, José Manuel Restrepo no hubiera podido ser vicepresidente de la República. Y yo lo único que tengo es un sentimiento profundo de gratitud a él por haberme permitido transitar del escenario de un aula de clase de 30 alumnos a un aula de clase de 50 millones. Eso es maravilloso, ¿no? Ser profesor de 50 millones y no de 30. Hablando de cosas que lo proyectan a uno, así como el doctor de la Espriella le dio esa oportunidad. Yo creo que la gente tal vez no lo recuerda, pero la radio fue muy importante para que usted se diera a conocer en el país como un académico, como un experto en cosas de economía. Parte de mi gratitud en la vida, y se lo expresé recientemente incluso en un chat privado, y lo hago público, se lo hice a Darío Arizmendi, que fue pues gran protagonista de Caracol Radio, porque él, en mi opinión, me abrió un espacio sin el cual muy seguramente no hubiera tenido otras oportunidades, no solamente esta, sino incluso la posibilidad de haber sido en ese momento rector del CESA, por ejemplo, una escuela de negocios en donde muy seguramente en esos espacios en donde él me abrió, que entre otras además es impresionante porque todavía me encuentro con gente que me dice que me oía en Caracol, pues me abrió unas oportunidades extraordinarias. Y yo tengo solamente sentimientos de gratitud hacia él, y se lo hice saber en un chat, porque creo que uno en la vida tiene que ser agradecido, y las gratitudes hay que expresarlas siempre en vida. Y yo hablé anoche con él. ¿Ah, sí? Y le conté que íbamos a conversar hoy. Me dijo, mándale muchas saludes y que lo aprecio mucho y que le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y aprecia su lealtad, además. No, y yo la verdad es que de verdad siempre he estado muy agradecido, porque además me empezó a descubrir algo que yo no sabía que me gustaba tanto, que es esto, los micrófonos. ¿Ah, sí? Sí. No me gusta tanto la televisión, pero lo que es micrófono, sí. Tal vez uno se siente más tranquilo hablando sin que lo graben en televisión. Lo que pasa es que hoy en día ya todo radio es con televisión. Todo. Sí. Oiga, pero es una cosa de familia, porque en el Gimnasio Campestre trabaja mi hermano. Trabaja su hermano Camilo, sí, que es, entre otras cosas, él dirige el área de formación. Exacto. Y en los actos públicos del colegio, él siempre es la voz. Sí, tiene un tono. Él es locutor, además. Ah, es locutor. Estudió locución y producción de radio y televisión. ¿Usted sí no? No, yo no. Yo sí soy de Tegua, pero tengo mis vocaciones para la locución. Yo creo que perfilando algunas cositas podría dedicarme en 4 años a hacer el reemplazo de... ¿Quién es el que canta hoy los goles? Soy mucha gente. Pero sabe que sí, lo oí en La Luciérnaga, ahora me estoy acordando. En La Luciérnaga de Caracol. Hizo una narración futbolística usted, ¿cierto? Sí, porque a mí me gusta... Es que yo siempre he tenido como gusto por la música, oír música y músicos, pero no canto bien. En el colegio, mi colegio, que es el Gimnasio Campestre, cuando era chiquito, yo quería ser parte del coro. Uh-huh. Sí,
estaba como en kinder. Entonces fui a las pruebas, a los ensayos. Y apenas canté, no, muchas gracias. Gracias por venir. Me dijo la señora. Como le pasó a Paul McCartney también en la Catedral de Liverpool. Exactamente. Que lo despacharon de chiquito. Es que sí, él sí cantaba bien. Pero ¿sabe que McCartney tampoco baila bien? Y después de eso, intenté ser parte de la banda de guerra también. Que es una institución del colegio. Exactamente. Y tampoco tenía mucho ritmo, entonces me asignaron el triangulito. Dije, no, tampoco. El triangulito sí no. Era una cosa como medio ofensiva ese triángulo, ¿no? Triangulito cualquiera lo puede hacer. Porque eso además tiene unos instrumentos, unas marimbas, ¿cómo se llama eso? No eso, sé. no, este es solo un triangulito. Unas trompetas y unas cosas no, maravillosas. Entonces, de ahí en adelante, tengo como la admiración. Y hay amigos que han sido amigos de músicos, entonces me invitan. Entonces, como yo no canto bien, porque es el plan de escuchar al otro cantando y el otro cantando, entonces yo canto goles. ¿Quiere cantar un gol? ¿Un golecito? Sí, cántese un gol. Por ejemplo, próximo partido es contra Colombia, contra Ghana, ¿cierto? ¿Y es en qué estadio? No sé. ¿En qué ciudad ¿Qué es? estadio es? Aquí le buscamos ya. En el nombre del estadio, sí. Sí. Y vamos a jugar contra Ghana. Vamos a poner en el arco a Camilo Vargas porque él fue arquero de Santa Fe y yo soy hincha de Santa Fe. En la defensa, Davison Sánchez. Bien. En el medio vamos a poner a James, naturalmente, y va a jugar con Quinterito porque vamos a ir al ataque. Porque Colombia le gana a Ghana. ¿Cuál? Y adelante, Kansas City. ¿Sí? Bienvenidos a la ciudad de Kansas City, en los Estados Unidos de América. Y hoy ruge todo este estadio lleno de amarillos. La pelota queda para que domine Camilo Vargas. Camilo Vargas al centro. Harina de trigo, haz de oro. Rinde, rinde, rinde. Rinde que da gusto. La pelota al frente. James Quinterito al centro. Lucho Díaz cabeza. ¡Gol! ¡Anulado! ¡Anulado el gol en Kansas City! Colombia sigue 0, gana 0, pero Colombia le gana a Ghana. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Cómo va a terminar esto para Colombia? Yo creo que va a ser positivo, pero dependemos de pasar estos partidos que parecieran los más fáciles y pueden ser los más difíciles. Yo le tengo más tranquilidad cuando Colombia juega con equipos más grandes, si se quiere, que cuando juega con equipos como este. Puede ser una sorpresa ahí. Verbigracia, Sí. Uzbekistán, ¿no? Claro. Fue difícil. Estuvo peleado. Y era el partido fácil. Muy peleado. En cambio, me pareció que jugaron muy bien con Portugal, que era un partido muy difícil. ¿O no? Claro. Entonces, yo creo que Colombia juega mejor con los grandes y menos bien con los más chiquitos. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio a Santa Fe? Pues en un estadio, en vivo. Yo oía todos los partidos de Santa Fe de chiquito en radio, en el Transistor. ¿Usted no tuvo Transistor? Claro, tengo todavía. Arriba en la oficina tengo, en el estudio. De chiquito. Mire, si tengo casetera, ahí está. Así es verdad. Casetera. Pero y vinilos y todo. tristemente mis hijos me salieron de millonarios. Ah, caramba, pero pues Todos, eso sí. los tres. Y los tres sí son buenos futbolistas. Y Porque sí, yo era regularcito. que sí le ha gustado ser para que los inviten mientras todavía tiene el equipo. Pero ahí está. Y en Medellín yo me hice hincha del Envigado Fútbol Club para no pelear ni con los de Nacional ni con los de Medellín. Ah, pero usted es salomónico. Total. Además, Canciller. como mi universidad quedaba en Envigado, zona rural, entonces perfecto, me quedaba perfecto. Era hincha del Envigado. La mejor época del Santa Fe, ¿cuál fue? En la época de Gotardi, de Santelli, berraco equipo. Pero se ve que le mueve la fibra. Santelli era Gotardi era Goltardi, le decían. Goltardi. Era muy bueno, muy buen jugador. Si usted hubiera sido futbolista, ¿qué posición hubiera tenido en la cancha? Yo siempre jugué de marcador de punta. Ah, pero sí jugó. Sí. Sí jugó fútbol. Sí. Lo que pasa es que en el colegio, en el campestre, hacían dos Pero es que categorías. usted nació como con dos pies izquierdos. No quiero molestarlo, señor vicepresidente. Por eso le pregunto. No, pues si yo hubiera quiero verlo sido- bailar, hermano. Categoría A y categoría B. Ajá. Entonces había los equipos de la B y los equipos de la A. Entonces a mí me metieron en la B, de marcador de punta, o sea, de defensa, que no, es donde estaban los peores, ¿cierto? Porque los buenos jugadores los ponen adelante y a los malos los ponen atrás. Yo era marcador de punta, pero lo hacía bien de marcador de punta. Pero la diferencia es que el equipo B
durante todos los años de bachillerato, de primero a sexto, fuimos campeones siempre, peleando incluso contra los más grandes. O sea, éramos buenos en la B. Me acabo de dar cuenta que usted es zurdo. Para unas cosas. Déjelo de ese tamaño. Exactamente. Déjelo de ese tamaño. Le quería también preguntar en esta conversación amable y desenfadada sobre algo que escuché alrededor de una actividad que usted desarrolla con su señora como en consejería de parejas. ¿Eso qué es? Sí, eso se lo descubrieron en un medio de comunicación, pero básicamente con un grupo de amigos, de parejas, amigas, decidimos crear un espacio en donde pudiera haber una actividad de 2-3 días seguidos para tratar de recuperar familias, recuperar parejas que están en dificultades, pero también para fortalecer parejas o también, ¿por qué no?, para ayudarle a las parejas a manejar sus momentos de separación, porque uno también tiene que garantizar que en esas dificultades puedan tener un buen relacionamiento con los hijos y entre ellos tener un mejor relacionamiento. Y es por la vía como de experiencias, como de testimonios, que tiene un componente también espiritual, pero sobre todo un ¿Es como un coaching? Es como un coaching y de comunicación y de encuentro. ¿Y tiene nombre? Se llama Amarte. Amarte. Sí. Y llevamos casi 20 años en eso. ¿Salvando parejas o haciendo que termine civilizadamente una relación? Sí. ¿Usted nunca quiso ser cura? No, nunca quise ser cura. Pero no me disgusta ser también una persona que dé consejos. En el fondo me gustan las profesiones que empiezan por P. Psicología cuadra también, político, si le ponemos la P. Periodista, Ajá. profesor. ¿Qué otra? Presidente. No, me jodí. Pero me sirve la papaya, ¿qué quiere que haga? Papaya servida, papaya partida. Dice, antes de dejarlo ir a trabajar, que es lo que usted tiene que hacer muy duro estos 4 años, quisiera simplemente, ya que le gusta dar consejos y es una persona tan creyente, que aprovechara un minutico este espacio para hablarles a los colombianos y decirles de corazón a corazón, ¿qué tiene usted para ellos? ¿Qué va a hacer usted? No, de corazón a corazón aquí van a tener una persona que tiene una profunda vocación de servicio, que entiende que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir y que aceptó esta invitación a ser fórmula vicepresidencial y hoy ya vicepresidente electo por la convicción de que el servicio nos hace grandes y que tenemos que, los que hemos recibido tanto en esta vida, dar el triple de lo que hemos recibido. Tal vez Santa Teresa lo decía. Uno tiene que tener, no tiene que sentirse mal de lo que ha recibido, de las oportunidades que tiene, de los méritos que ha conseguido, sino que tiene que tener una espalda más ancha para saberlo soportar. Y estoy aquí con la convicción de que en este país tenemos que recuperar la esperanza y que tenemos que entender que Colombia sale adelante siempre y cuando seamos capaces de superar tantas diferencias y construir con sentido de esperanza hacia el futuro de esta nación, respetando a los que piensan distinto, pero todos trabajando con la convicción de que al final el propósito común es sacar adelante este país. Permítanme y permítannos construir ese futuro de país de la mano de ustedes, con vocación de esperanza, y permítannos soñar que siempre hay una Colombia mejor para todos y cada uno de los colombianos. Señor vicepresidente, a usted y al presidente de la República les deseamos la mejor de las suertes para que a todos nos vaya bien. Buen viento y buena mar. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Chao, vice. Alegra tenerlo aquí. Un placer. Hasta luego.